Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir el desempaquetado de una herramienta de mecánico. Como puedes observar, aquí tengo la caja. Es una herramienta de la marca Bebur. Es un estante para colocar los motores, ya sea para ensamblarlos o desarmarlos para prepararlos para una buena reparación. No se diga más, vamos a empezar con el desempaquetado y les voy a mostrar todas las piezas que vienen en la caja y también lo vamos a ensamblar para usarlo por primera vez. Y así es como lucen todas las piezas ya fuera de la caja. Aquí podemos observar que vienen de bastante gruesor. La placa donde va a ir amarrado el motor, también sus adaptadores. Las ruedas vienen en metal. Ahí está toda la tornillería para hacer el ensamblado. Aquí también tenemos unos tapones. Ahorita vamos a empezar a ensamblarla y hablar un poquito de la capacidad. Aquí ya tengo toda la tornillería en forma ordenada para que sea más fácil el ensamblaje. Voy a empezar con las ruedas, tomando en cuenta que 4 ruedas son del mismo tamaño y una es más pequeña, es la que va a ir en el centro. Para instalar la rueda más pequeña voy a utilizar 4 guasas planas, 4 de presión, 4 tornillos y 4 tuercas. El tornillo, lo podemos observar, va a ser cabeza plana para que quede parejo y no estorbe al momento de unir las otras piezas. La llanta más pequeña iría en la pieza donde va colgado el motor. Para las ruedas más grandes utilizaremos también un tornillo, pero cabeza hexagonal, 4 guasas de presión, 4 guasas planas y 4 tuercas. Y estas serían las piezas donde irían instaladas las 4 ruedas. Así es como luce ya después de haber puesto todas las partes juntas. No fue difícil, como pudieron observarlo. Ensamblamos en una forma rápida y así es como quedó ya el producto terminado. En la parte de arriba cuenta con una base. Esa base es para
instalar cualquier tipo de motor. Es una base universal. En la parte de arriba podemos mirar un pasador. Ese pasador es para hacer un giro en el motor y ponerlo en la posición adecuada para poder trabajar. Después lo podemos colocar. Tiene varias posiciones. Además de contar con una palanca, esta palanca nos va a permitir girarlo de forma más fácil. Esta base está construida en tubular de 2,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Además de contar con 4 ruedas con frenos. Estas ruedas están hechas en fierro sólido, además de ser de 3,5 pulgadas. La del medio es una llanta sola de 3 pulgadas. Esta solo va a funcionar cuando lo pongamos en forma de guardado. Para guardarlo necesitamos retirar ese pasador, levantamos esa pieza y también vamos a ponerlo de vuelta en ese orificio que tiene ahí para evitar que se caiga y pueda causar algún accidente. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Recuerda que los comentarios están abiertos para cualquier pregunta o sugerencia que me quieras dar. Como siempre, te voy a compartir el enlace por si estás interesado en echarle un vistazo o quieres adquirir más información acerca de él. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.